Es un privilegio, mis hermanos, poder estar aquí, poder compartir, conocerles, poder escudriñar las Escrituras. Realmente es el mayor privilegio que un ser humano pueda tener en este mundo, conocer al Creador del universo y poder hablar acerca de Él. Quiero contarles rápidamente una pequeña historia. Y era cuando yo estaba cursando mis estudios en la universidad, mis estudios de economía. Recuerdo que conocí a un joven y él estudió conmigo. Y bueno, él era como el resto de los jóvenes de la universidad, hablaba como el resto, era un poco grosero, decía malas palabras, a veces era un poco conflictivo, le gustaba la pelea. Bueno, tuvimos cierta cercanía en la universidad y yo me acuerdo que esta universidad es católica, tenía un templo grandísimo, precioso. Y me acuerdo que una vez estaba caminando por este templo y escuché que alguien estaba tocando el piano. Y era algo muy, muy hermoso. Y entonces me detuve. Porque no solamente estaba tocando algo bien bonito, sino también la letra. Lo que estaba cantando era algo sublime, estaba hablando de Dios. Y yo dije, tremendo, yo tengo que entrar, tengo que conocer a esa persona. Y entré allí y resulta que me encontré con ese mismo joven que les acabo de hablar. Yo me le acerqué y, hola, ¿qué más? Estaba un poco confundido, porque las letras eran muy bíblicas. Y yo le pregunté, ¿usted es cristiano? Y me decía, sonrió, me dijo, sí, yo soy cristiano. Yo soy líder de alabanza en mi iglesia. Mi papá es pastor. Y yo inmediatamente, yo le dije, pero no entiendo, ¿por qué tú hablas de esa manera como hablas? ¿Por qué tú actúas totalmente igual que el resto de personas? ¿Por qué? No entiendo. Y él sonrió y me dijo, mire Juan, lo que pasa es que yo quiero ser como el resto para poder infiltrarme y entonces luego predicarles el evangelio. Y yo le dije, wow. He conocido a un cristiano, agente 007. No sé si ustedes han visto esas películas del agente 007, que él llega a un lugar, se camufla, es igualito al resto, solo que a diferencia, este agente 007 de la película, él sí da su ataque final. Pero yo me puse a pensar, y primero con mi propia vida, ¿será que yo estoy siendo un cristiano agente 007? ¿Será que donde yo estoy, en mi universidad, en mi trabajo, dentro de mi familia, nadie sabe que yo soy cristiano? ¿Será que no estoy viviendo como un creyente? Quizá en estos momentos algunos de nosotros podamos estar en esas circunstancias, ¿sí? Que nadie a nuestro alrededor conozca de nuestra fe. Quizá por temor, quizá por falta de convicción, muchas cosas, pero realmente, como vamos a ver, mis hermanos, no hay excusa para no anunciar a Jesucristo. Y vamos a ver precisamente que una persona que conoció quién era Jesucristo, y no solamente eso, su vida fue transformada de tal manera que no tenía otra opción sino anunciar a Jesucristo. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Dice las Sagradas Escrituras:
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Amado Señor, tú que eres el creador del universo, aún de esas cosas que nuestros ojos no podrán contemplar, tú conoces todos los corazones, tú eres el Señor de todas las almas de los vivientes, tú dominas sobre todos, tú conoces cada criatura que se arrastra por los bosques, por los mares. Oh Señor, eres tan perfecto y tu escritura es perfecta, es tu palabra, Señor. Por favor, háblanos en esta hora y que tu Espíritu Santo sea trabajando en nuestras mentes y sea transformando nuestro corazón cada vez más a imagen de Cristo. Oramos por ese poderoso nombre. Amén. He titulado este mensaje Evangelio, poder de Dios. Y arranca el texto de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio. Quizá los que estamos acá hemos escuchado, hemos leído acerca del apóstol Pablo, del testimonio del apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo fue un apóstol muy distinto, quizá a los que hoy día se ven en la televisión. Él no anduvo en carros último modelo. Antes le tocó caminar por mucho territorio. Él sufrió naufragios, fue abandonado por algún tiempo. Él no visitó grandes y ostentosos hoteles. Más bien sus residencias en ocasiones fueron cárceles. Fue azotado, fue expuesto a la muerte cada día. La Escritura nos dice que él fue golpeado con vara, apedreado, en peligro de ladrones, peligro entre falsos hermanos. Tuvo hambre, tuvo sed, frío, desnudez. 1 Corintios 12:15 dice que él estuvo dispuesto a gastar de lo suyo, aún gastar su propia vida por amor al Evangelio. Nace la pregunta, ¿pero por qué Pablo hacía todo esto? ¿Por qué para él el mundo simplemente era algo que no tenía un valor semejante a Cristo? Primero, él hizo lo que hizo y vivió de la manera que vivió porque él no se avergonzó del Evangelio. Él estaba dispuesto aquí a ir a Roma, a cualquier rincón del mundo, por la razón de que él no estaba avergonzado del Evangelio. Él no creía que la mejor manera para ganar al mundo era imitar el pecado del mundo. Antes, por el contrario, él fue una llama ardiente que se paró de una manera radical a anunciar el Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo? ¿Será que él sentía cierta adrenalina de la persecución? Hay personas que les gusta el peligro y que los estén persiguiendo y están buscando ese tipo de vida. Pero no era el caso de Pablo. ¿Será que Pablo vivió de esa manera porque él sabía que siglos más adelante la iglesia iba a hablar acerca de él? ¿O será que él no se avergonzaba porque él sabía que cuando él iba a enseñarle a otros, todas las multitudes se iban a convertir? Mis hermanos, él no se avergonzaba porque él sabía en quién había creído. Él sabía muy bien en dónde estaba su esperanza. Pablo estaba realmente satisfecho en el Evangelio de Cristo. Y es lo que nos hablan estos textos. Nos hablan del poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
a las personas de todo lugar. Nos dice que el Evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe, que el justo efectivamente vivirá por la fe. ¿Cuál es la necesidad más urgente del ser humano? En mi país, uno lee las noticias y, como en muchos países, reina la corrupción, y el gobierno cree que la respuesta es que haya más educación, que haya más trabajos, que se mejore la salud, que haya más hospitales, y a la verdad son cosas buenas que pueden cubrir ciertas necesidades, pero no es lo que el alma del ser humano necesita. Usted puede darle educación a una persona y esa persona puede parecer muy culta, pero puede estar pasando su eternidad en el infierno. Y eso es lo que Pablo reconocía. Pablo, por inspiración divina, explica el Evangelio como el poder de Dios. Y sí que Pablo experimentó este poder. Recordemos rápidamente quién fue Pablo. Pablo fue un judío que era prominente, es decir, era reconocido en medio del resto de judíos. ¿Por qué? Porque él era aventajado, tenía conocimiento. Él tenía un futuro asegurado dentro de su religión. Iba a tener comodidades, estaba siendo enseñado por uno de los mejores maestros en su momento. Y en el momento que él fue detenido por el Señor, ¿él a dónde se dirigía? Él iba a atrapar cristianos y a apresarlos y a golpearles. Él consintió la muerte de muchos creyentes. Lo curioso, mis hermanos, es que el apóstol Pablo pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido a causa del nombre. Y no fue que la iglesia en su momento hubiera buscado a Pablo y le hubiera dicho: hey Pablo, tú eres una persona inteligente, capaz, ¿por qué no ven a la iglesia, te conviertes en cristiano, te podemos dar esto? No. La iglesia en ese momento no tenía materialmente nada que ofrecer. Nada. Antes, por el contrario, ¿qué tenía que ofrecer la iglesia? Persecución, dolor, muchas cosas. Pero podía hablar acerca de una eternidad con Dios. El Señor entonces le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Saulo queda por un tiempo sin vista y sabemos ya el resto de la historia. Él recobra la vista y entonces empieza con una convicción total a predicar a Cristo. Hubo un freno en la vida de este hombre, antes y después de Cristo. Fue un cambio radical en su manera de pensar acerca de Dios. ¿Qué pasaría si en ese momento llegara un hombre y dijera: no, es que llegué tarde a la iglesia porque aquí a 2 cuadras un camión me pasó por encima? Y llega entero, caminando perfectamente. Uno diría: este hombre a lo mejor se tomó bastante pisco anoche y el hombre está con bastante problema en su cabeza, ¿sí? De esta manera, una persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo no va a ser la misma persona. Antes, por el contrario, va a ser una persona que ame a Dios y eso le va a conducir a que predique a otros. No hay opción. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es más poderoso y sobrenatural que el Evangelio, mis hermanos? ¿Qué es más poderoso? ¿Qué puede superar el mensaje de la cruz? No hay nada. No hay nada, mis hermanos. Algunos creen que el milagro más poderoso que pueda haber es que una persona se levante de una silla de ruedas, o que una persona pueda recobrar la vista, o aun que físicamente una persona pueda levantarse de los muertos. Lo más poderoso que puede existir es la conversión de un ser humano. Que una persona que odiaba a Dios ahora ame a Dios. Ese es el milagro
de la conversión. Y es precisamente lo que Pablo había experimentado, lo que había conocido y lo que ahora estaba anunciando a otros. ¿Qué era precisamente ese mensaje? Dice el versículo 17 de Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hace mucho tiempo, este texto fue leído por una persona que se llamó Martín Lutero. No sé si aquí lo hemos escuchado de él. Se menciona mucho en la historia de la fe protestante o reformada. Fue una persona que en Alemania, él estaba tratando de agradar a Dios por medio de sus obras, pero constantemente él perdía esa batalla con el pecado. Constantemente él perdía. Por más que se proponía, voy a agradar a Dios, caía en la mentira, caía en todo tipo de pecado. Y cuenta las historias, este hombre era un monje, cuenta la historia que él pasaba horas confesando sus pecados a sus superiores, horas y horas. Y cuando él salía del confesatorio, me acordé de un pecado, regresaba. Esa era la vida de este hombre, una vida con una carga totalmente pesada sobre sus hombros. Pero él, al leer el texto que fue Habacuc, que hacía relación, que se relacionaba con este libro de Romanos, decía: mas el justo por su fe vivirá. Esto revolucionó la vida de este hombre, a tal punto que se entregó de tal manera que no solamente este país, Alemania, fue transformado, sino también toda Europa. Y aún personas que creyeron este mensaje estuvieron dispuestos a tomar un barco, dejar sus vidas y llegar a estas tierras, al continente americano. Es un mensaje, mis hermanos, que, como dice el texto, no solamente era para judíos, era para personas de toda clase. Aquí estamos representados 4 países, como dijo nuestro hermano, pero nos une precisamente este mensaje, mis hermanos. Es un mensaje que da vida. ¿Y dónde empezó este mensaje del Evangelio? ¿Será que inició en aquel momento, en 1517, con esta persona llamada Martín Lutero? ¿Será que empezó solamente hace 2 siglos? Empezó en los comienzos del mundo, en el jardín del Edén. Recordamos qué pasó allí. Dios dio un mandato a Adán y Eva de que no podían tomar de un fruto. Podían tomar de todo, pero solamente había algo que no podían tomar. Ellos fueron tentados por la serpiente, cayeron, tomaron del fruto, entró la muerte al mundo, no había ningún tipo de esperanza. El camino al árbol de la vida estaba protegido por unos querubines, nadie podía entonces acceder. Pero vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, que se hace una promesa, que de la simiente de la mujer vendría alguien que iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Y de allí para adelante empieza la lucha de 2 simientes. Y allí empieza precisamente el Señor a mostrar su salvación. Sabemos, mis hermanos, cuál es la condición del ser humano. No hay necesidad de estudiar en una universidad 5 años acerca del ser humano para darse cuenta. Solamente viendo a un niño pequeño, muchos lo ven casi como ángeles, pero hay pecado en sus corazones. Cuando están, por ejemplo, en una fiesta de niños, hay un padre que le regala una pelota a su hijo, y resulta que llega otro niño, se le acerca y quiere tomar la pelota, y empiezan como a entrar en un conflicto. No le quiere prestar su pelota. Entonces este niño que tiene la pelota se cansó de su juguete, va a otro lado, dejó su balón allí, no lo quiere usar más. Llega otro niño a querer usarla y entonces se regresa, porque tiene esa envidia en su corazón. No hay necesidad, mis hermanos, de estudiar a profundidad este tema, porque lo vemos día a día en la calle, en nuestro gobierno, en nuestra familia, en nuestro propio corazón. Sabemos qué hay allí.
Sabemos los pensamientos que hay cada día dentro de nosotros. Hay guerras, corrupción, todo tipo de cosas son las que enfrentamos. Y finalmente, todos, usted y mi persona, vamos a llegar a la muerte física. Todos vamos a enfrentar el tribunal de Cristo. La pregunta es, ¿qué presentarás tú delante de Cristo cuando estés allí? No sé si te has puesto a pensar en eso. A veces vivimos de tal manera como si no hubiera una eternidad, colocando nuestra mirada solamente en las cosas pasajeras. Hay personas que gastan dinero, millones, tratando de alargar un poco su vida, tratando de huir de la muerte. Pero todos en algún momento vamos a llegar allí. Todos en algún momento vamos a llegar a la eternidad. Nuestros familiares van a llegar allí que no conocen a Cristo, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Y en aquel momento, todos los pensamientos, todas las intenciones de los corazones van a ser destapados. Aún esas personas que parecían ser tan piadosas van a ser sorprendidos. Realmente van a seguir las motivaciones del por qué ellos se mostraban como piadosos. A lo mejor querían agradar simplemente a los hombres, parecer buenas personas. Todo va a salir a la luz. Y entonces, ¿cómo es que un hombre que es pecador puede entonces tener una eternidad en paz con Dios? Si sabemos que nadie puede, por medio de sus obras, agradar a un Dios que exige perfección, sabemos muy bien la Escritura lo que enseña, y la Escritura nos muestra la necesidad de Cristo. Estaba leyendo esta semana acerca de toda la vida de Cristo, los momentos que Él se enfrentó con los fariseos, con los escribas. Quiero que vayamos a un texto en particular, en el libro de Juan, capítulo 8. Cristo había hecho un montón de señales. Ya había purificado el templo, había echado a muchos comerciantes del templo. Y entonces los escribas lo enfrentan. Le preguntan acerca de quién es Él, que por qué hace lo que hace. Y aquí en el versículo 29 dice el Señor: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y yo me ponía a meditar en este texto. Dice el Señor nuevamente: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y inmediatamente vino a mi mente el momento cuando Cristo está en la cruz, que clama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y yo entonces veía este texto, y aquí el Señor declaraba: Dios, mi Padre, no me abandona porque yo hago siempre lo que le está agradando. Pero es que, mis hermanos, la justicia precisamente que nos habla aquí el libro de Romanos, que es por fe y es para fe, muestra cómo hombres pecadores que merecían el abandono eterno son recibidos gracias a que el ser más puro que alguna vez haya tocado la tierra
fue en su momento abandonado en aquella cruz. ¿Cómo? El Señor allí fue abandonado. ¿Por qué? Porque justo en ese momento, mis hermanos, sobre sus hombros, Él cargó con su pecado, con mi pecado, con el pecado de millones de personas de todas las épocas, de toda región, de toda tribu. El ser más puro que alguna vez haya pisado el mundo, en ese momento en la cruz, cada centímetro de su ser fue pecado. El pecado invadió todo, mis hermanos. Yo veo la vida de Cristo y me impresiona cómo es posible que Cristo en medio de pecadores se haya mantenido recto. En nuestro trabajo, en nuestro estudio, nosotros escuchamos chistes de doble sentido, malas palabras, y nuestra mente puede empezar a divagar. Cristo escuchó todo este tipo de cosas, pero nunca pecó. Es impresionante. El ser más perfecto en aquella cruz se volvió maldición, totalmente pecado. Esa es la justicia. Ese es el Evangelio. Esto es lo que necesitan los hombres. Esto fue lo que entendió el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo estuvo dispuesto a entregarse totalmente por predicar el Evangelio. Y no crea que esto es simplemente algo opcional para nosotros. Nosotros como Iglesia de Cristo también estamos llamados a anunciar el Evangelio de la cruz. Pongámonos a pensar por un momento. Ese tesoro ha recaído sobre nosotros. Somos también deudores a las personas que nos rodean. No es posible que nosotros en ocasiones nos jactemos y digamos, sí, sabemos qué hizo Cristo. Y pareciera como si el conocimiento del Evangelio fuera una materia más, como en el colegio. Sí, ya sé que es la gracia. Sí, ya sé que es el pecado. Avancemos. Ya sé eso. Y nos quedemos simplemente como si fuera una información más. Mientras que la persona que vive al lado de nosotros está poco a poco descendiendo al infierno. Mis hermanos, vamos a estar delante del Creador. Esas personas van a estar ahí, al lado de nosotros. ¿Qué le vamos a decir al Señor acerca de esas personas que día a día compartieron con nosotros y que nosotros no le hablamos de Cristo? Si es nuestro caso, si es tu caso en estos momentos, hay esperanza para que tú reconozcas: Señor, perdóname por no anunciar a otros del Evangelio. Dame el valor, ayúdame a tener esa convicción. Y esa convicción, la misma que tuvo Pablo, se desarrolló en una vida de devoción, mis hermanos. Su corazón estaba realmente encendido. Él creía este mensaje. Él lo creía con todas sus fuerzas, por eso él se gastó totalmente. Él no se puso a pensar, bueno, pero si yo hablo el Evangelio, ¿cómo voy a aparecer delante de los demás? ¿Será que me van a perseguir? ¿Será que no habían excusas? Él simplemente se entregó, porque él sabía muy bien dónde estaba su esperanza. Él sabía muy bien que, como dice también el apóstol Pedro, que él era simplemente un peregrino más en este mundo, que este no era su destino final. El destino final es con el Padre eternamente. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Nosotros, por más que nos cuidemos, vamos a llegar a los 100 años, por muchos 130 años. Hay personas que han llegado hasta allá. Listo, es un abrir y cerrar de ojos. Viene la eternidad, no tiene final. ¿Sí? Cielo o infierno. Sabemos lo que la Escritura dice acerca de esto. Pero Pablo no simplemente predicó para rescatar personas del infierno, sino que para que las personas pudieran conocer a Cristo, conocer al Señor de todo. Y otra cosa que Pablo reconocía era que su trabajo no era en vano.
Su trabajo no era en vano. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 8 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Nuevamente, más adelante el versículo 14 dice: si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pablo se entregó totalmente, su recompensa está en la eternidad. Hay misioneros que se entregan totalmente, su recompensa está en la eternidad con Cristo. Cristo mismo se entregó totalmente. Hebreos capítulo 12 nos dice acerca de esto, que Él puso su mirada adelante y Él estuvo dispuesto a entregar toda su vida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? El creador de todo, el dueño del oro, de todas las galaxias, de todo lo imaginado, viene a este mundo en forma de siervo, lucía como nosotros, no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía guardaespaldas, no tenía grandes mansiones aquí, no tenía un ejército aquí que lo protegiera. ¿Cómo es posible? Es el misterio de la salvación. Él lo quiso así. Él se identificó con nosotros, con nuestra debilidad, para rescatarnos de las profundidades del infierno. Hizo lo que era imposible para nosotros, mis hermanos. Esto es lo que Pablo pudo entender y lo que se recordaba día a día. Tú seguramente has escuchado el Evangelio, por eso estamos aquí. Gracias al Señor, la gracia suprema ha tocado nuestros corazones. Somos ahora responsables, mis hermanos, de vivir para Cristo y de anunciar a Cristo a otros. No dejes de predicar a Cristo, a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. En el lugar donde estés, no necesitas estudiar 5 o 10 años teología para poder hacerlo. Hazlo. Y el Señor te va a respaldar, mis hermanos. Quiero terminar con una historia que dice así. Carlos Peace era un criminal que no respetaba leyes divinas ni humanas. Finalmente fue capturado y condenado a muerte. En la fatal mañana de su ejecución, mientras era conducido de su celda al cadalso, al lugar donde lo iban a matar, en la prisión de Leeds, en Inglaterra, iba delante de él el capellán, el predicador de la prisión, leyendo rutinariamente textos bíblicos que hablan de la condenación y de la vida eterna que Cristo Jesús vino a obtenernos con su sacrificio. El reo, el criminal, tocó al predicador por la espalda y le preguntó qué estaba leyendo. Son los consuelos de la religión para esta hora fatal, respondió el predicador. Le pregunta al criminal, ¿y usted cree que todo eso es verdad? El oír leer de un infierno con fuego que nunca acaba de consumir a sus víctimas, con la indiferencia con que lo estaba haciendo el funcionario de la prisión, era demasiado para Carlos, el criminal. Y al mismo pie del lugar donde iban a quitar su vida, en el patio de la cárcel, le predicó el siguiente sermón. Escuchen bien lo que dijo el criminal. Señor, si yo creyera lo que usted y su iglesia dicen, aun cuando Inglaterra estuviera cubierta de costa a costa de cristales rotos, yo iría descalzo o de rodillas a predicar a las personas que se arrepintieran y evitaran semejante suerte. Creo que los cristianos no deberían de vivir para otra cosa que para salvar almas, si realmente creyeran lo que dicen creer. El Señor nos ayude, mis hermanos.
a que nosotros podamos desarrollar esa convicción para que podamos entregarnos y podamos enseñarles a otro lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que el Señor ponga esa carga en nuestros corazones. Y si alguno de los que está acá no ha conocido este mensaje, lo que yo le puedo decir es, no espere más. Si usted está aquí sentado, es porque aún hay esperanza. No importa cuán grande pueda lucir el pecado que usted está practicando. Jesucristo se entregó totalmente, derramó su sangre bendita en una cruz para que usted pueda ser aceptado. No espere más. Venga a Cristo. Él está llamando a pecadores para que hagan parte de su pueblo. Esta es la esperanza del Evangelio, mis hermanos. Esto es lo que realmente nosotros necesitamos. Vamos a orar. Amado Señor, ¿quién como tú, Señor? Tú escudriñas todos los pensamientos. No hay nada que esté oculto. Tú observas las obras de los hombres. Gracias porque tú moriste en una cruz. Y a pesar de que en aquel momento fuiste abandonado porque tomaste nuestro lugar, tú te levantaste de la muerte con poder, Señor. Tú presentaste tu sangre delante del templo celestial. Tu sacrificio fue aceptado. Tú venciste la muerte y por eso nosotros podemos tener la seguridad de que pasaremos una eternidad junto a ti. Ahora, Señor, por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a vencer temores para predicar a otros. Ayúdanos a no tener vergüenza del mensaje de la cruz. Por favor, guárdanos de esto. Ayúdanos a abrazar tu cruz y a predicar independientemente de lo que puedan decir los hombres. Gracias por esta iglesia, por tu amada, Señor. Gracias porque tú les guardas, porque tú ayudas a aquel que reconoce que es pobre en espíritu y que necesita ayuda. Gracias porque nunca nos dejarás y porque tu sacrificio fue perfecto y eterno. Y a los que no han conocido tu nombre, por favor, tráeles arrepentimiento. Que no esperen más, que puedan correr a Cristo y que sus almas puedan ser saciadas, porque no hay otra cosa que pueda saciar nuestros corazones y el corazón de nadie, solamente tu Espíritu, tu amor, Señor. Gracias, Señor. Amén.